Muy buenos días, profesora. A continuación voy a hacer la presentación de mis compañeras, quienes son Yurani Smith Cárdenas Pulido, Sandra Joana Gamba González y quien les habla, Jenny Patricia Aguilar González. El principal objetivo de este video es resaltar los temas de cada unidad que a cada una nos pareció más importantes, y como tal pues hacer un repaso de todas las unidades y verificar lo aprendido durante el semestre. A continuación voy a dar inicio con la introducción de la aplicación de la legislación farmacéutica en el sector salud. Como su nombre lo indica, la legislación farmacéutica juega un papel muy importante en el ejercicio profesional farmacéutico, bien sea privado. El privado hace referencia a la producción, distribución y expendio de medicamentos, o bien sea público, que el público hace referencia a la inspección y control de establecimientos, medicamentos y productos adicionales en la farmacia. Por otro lado, el principal fin de la legislación farmacéutica es que cada una de las normas sanitarias tenga como principal objetivo la protección a la salud, bien sea individual o colectiva. Por otro lado, tenemos al sector salud. El sector salud o sector social tiene como principal función la prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud a través de organismos del gobierno. Estos organismos del gobierno pueden ser entidades mixtas o instituciones o personas de carácter privado. Ahora bien, por otro lado vamos a hablar acerca del decreto 780 de 2016. Este decreto copila y simplifica todas las normas reglamentarias preexistentes en el sector de la salud. También cuenta con un capítulo completo acerca de la normatividad actual para la afiliación de los usuarios al sistema general de seguridad social, como lo son de régimen contributivo subsidiado para traslado, movilidad de la EPS y portabilidad. Además, relaciona sobre aportes patronales, los planes de atención complementarios en el régimen contributivo, los convenios entre EPS y cajas de compensación familiar en la administración de los recursos del régimen subsidiado. Y por último, se concentra el flujo financiero de los recursos en el régimen subsidiado, desde el origen de cada una de las fuentes de financiación, su pago y aplicación. También recopila las disposiciones para el funcionamiento adecuado del sistema obligatorio de calidad de atención de la salud, como lo es el Sistema General de Seguridad Social en Salud. El requisito es para el expendio de medicamentos o para obtener la licencia de funcionamiento. El interesado debe dirigirse a la entidad respectiva, debe llevar la solicitud en papel sellado, la cual debe constar con el nombre o razón social del establecimiento, ciudad y dirección donde está ubicado, nombre del propietario, gerente o administrador, certificado de policía del propietario,
nombre y número del título de licencia del director técnico, indicando la procedencia del diploma, fecha de expedición y de la inscripción. Copia del contrato de trabajo del director responsable, las secciones o áreas que dispone el establecimiento, el número y fecha de la patente de sanidad, presentación para el registro de libros, de los copiadores de fórmulas, estupefacientes, barbitúricos, oxicosicos, psicomiméticos y similares a esos. Las funciones del Comité de Farmacia y Terapéutica tienen como propósito trazar políticas, definir criterios de calidad y especificaciones técnicas con relación a la selección, adquisición, distribución y uso de medicamentos y dispositivos médicos, así como los mecanismos para las buenas prácticas, buena disposición de los mismos. Además, es un organismo asesor y consultor permanente de la gerencia. Este está integrado por, en primer lugar, el director científico, director administrativo, líder de proyecto de farmacia, subdirector de enfermería, subdirector de educación médica, subdirector de medicina interna, subdirector de cirugía general y por último por un químico farmacéutico de cada una de las unidades funcionales. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Sandra Joana Gamba Jiménez y voy a estar trabajando con ustedes un tema muy importante y que va a la par de lo que acabo de comentar la compañera Jenny en torno a reglamentación del programa de tecnología en regencia de farmacia, y digo muy ligado porque efectivamente nosotros como regentes no podemos desligarnos de lo que tiene que ver con la legislación sobre el ejercicio de la regencia en farmacia en Colombia. Entonces, importante también que podamos calificar y que podamos conocer un poco qué enmarca esta legislación y cómo la vamos a poder empezar a implementar en nuestra carrera. Partiendo de esto, es importante que empecemos a hablar de algo que es muy conocido para algunos y de pronto no tanto para otros, pero sí que es muy funcional en nuestro perfil profesional, y es el Código de Ética de AFIDRO. Y este Código de Ética es por el cual se establecen las buenas prácticas de la industria farmacéutica y se ven representadas a través de ¿qué? De la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo. Y es que es importante también que entendamos que este código se ha convertido para nosotros en una herramienta de ¿qué? De autorregulación. Y autorregulación con base que efectivamente en esas pautas y criterios que van a tener nuestras compañías farmacéuticas al momento de relacionarse con los diferentes actores en salud. Y es que recordemos que uno de los objetivos principales que tiene el Código de Ética efectivamente es el poder promover y el poder mejorar la calidad de vida y la salud de cada una de las personas o de la humanidad o de las personas que habitamos dentro de nuestro bello Colombia. Entonces, por tanto, es importante que la podamos tener presente y sobre todo que también entendamos que efectivamente el autorregularnos o el autorregular esa manera de relacionarnos lo tenemos que hacer bajo unas actuaciones y bajo unas normas éticas que son las que van a permitir que se den esas buenas prácticas y que efectivamente esa interrelación se dé de manera acorde a esos lineamientos que establece el Código de Ética, y sobre todo que podamos efectivamente contribuir al desarrollo de un mejor sistema de salud. Entonces vamos a ver también un poquito, vamos a ampliar de qué se trata este código y cuáles son los diferentes aspectos que desde allí se relacionan. En ellos vamos a encontrar en primera instancia el alcance, ¿cierto? ¿Y qué es el alcance? Efectivamente, nosotros dentro del alcance vamos a mirar específicamente las interrelaciones que se entablan entre las compañías que van a estar o que pertenecen a esta asociación y los diferentes actores del sistema de salud. Y allí vamos a poder ver ese tipo de interrelación desde diferentes entornos, incluido el entorno digital, que es importante también que tengamos presente que no abarca AFIDRO. AFIDRO no abarca la publicidad de la venta libre de medicamentos. Cuando nosotros estamos hablando de interrelaciones entre la compañía y los diferentes actores de salud, estamos hablando de actividades específicas de educación y de promoción en torno a los medicamentos.
Y para poder hacer esa promoción y esa educación es importante que lo hagamos bajo unos principios rectores sobre conductas de promoción y éticas. Y cuando hablamos de esos conductos rectores, efectivamente van a ser nuestros lineamientos o nuestros estándares básicos para poder entablar estas interrelaciones. Y sobre todo, van a aplicar muy específicamente a ese comportamiento que se va a dar en esas relaciones. ¿Para qué? Para efectivamente poderlas asegurar y sobre todo que se den de una manera sana entre los distintos actores del sistema de salud. Recordemos también que dentro de nuestro código AFIDRO encontramos esos lineamientos generales de interrelación que hacen a colación efectivamente esas conductas de ética que se van a presentar, ¿cierto? Cómo se van a entablar. Recordemos que cuando hablamos de conducta ética también estamos hablando que no se van a comercializar medicamentos bajo aspectos de pronto monetarios o recibir alguna remuneración por hacer esta prestación de servicio como tal, hacerlo efectivamente de manera transparente, ¿no? Recordemos que todos los medicamentos deben estar avalados y deben corresponder efectivamente a cada una de las normas que nos determina el INVIMA y de acuerdo a los lineamientos y a cada una de las características que se deben generar entre ellos. Los eventos que se van a presentar, las donaciones y contribuciones y el entorno digital, como lo mencionábamos, que es un aspecto importante también que se da dentro del alcance. Y cuando nosotros hablamos de interrelaciones también es importante que empecemos a entender cuáles son esas interrelaciones que se dan. Resulta que esas interrelaciones o interacciones se dan con profesionales de la salud, ¿cierto? Se dan con pacientes o se dan con los funcionarios del sistema de salud. Cuando estamos hablando de interrelaciones con profesionales de salud, estamos haciendo acotación a esas actividades educativas que se van a generar. ¿Esto qué quiere decir? Son las oportunidades de avance, ¿cierto? De poderse educar en torno a lo que tiene que ver con dispensación y manejo de medicamentos por parte de los profesionales, la promoción como tal de los medicamentos, y recordemos que para esto es importante que se tengan en cuenta las fuentes viables y las fuentes de investigación, ¿no? Aquí debemos contar efectivamente que estén avalados y que efectivamente cuenten con toda la normatividad para realizar esta respectiva experimentación y sobre todo poder fortalecer, como lo mencionábamos, esa salud de cada uno de los colombianos. También contar con el material promocional, con los servicios profesionales, y cuando estamos hablando también de servicios profesionales, los diferentes tipos de prestación que se dan, bien sea como servidor público o dentro de OPS, donde están habilitados efectivamente que los profesionales puedan participar como promotores de salud, que puedan participar también como agentes educativos. La investigación clínica, que es fundamental en el campo de poder experimentar y poder promover y sacar a la luz efectivamente nuevos medicamentos y medicamentos que estén avalados y sobre todo que sean funcionales para mejorar la calidad de vida y la salud de cada uno de los colombianos. La investigación que se da a través del mercadeo y los artículos de promoción y muestras médicas que se van a generar. Aquí también es importante que nosotros podamos mirar y determinar dentro de las interacciones, y cuando estamos hablando también de actividades educativas, vamos a tocar un tema importantísimo y que estamos trabajando actualmente en nuestra universidad, que tiene que ver con la acreditación de la carrera. Estas carreras deben estar efectivamente avaladas por el Ministerio de Educación y sobre todo deben contar con el lineamiento específico y sobre todo que va a permitir que nosotros podamos ejercer como profesionales de manera transparente y sobre todo con calidad y con calidez en esa prestación de servicio que se va a hacer. Entonces aquí también cabe resaltar, porque actualmente es un proceso por el cual está atravesando nuestra carrera y que hace parte fundamental de esa formación y de ese perfil profesional el cual vamos a tener. Dentro de las interrelaciones también con los pacientes, efectivamente estamos generando esas relaciones con las organizaciones de pacientes, con los programas de apoyo a pacientes, con pacientes y cuidadores. Recordemos que cuidar es una fuente fundamental para que nuestros pacientes se encuentren adheridos a esa medicación, y los apoyos diagnósticos que se dan también dentro de las situaciones de medicación. Y por último, contamos también con las interacciones de funcionarios del sistema de salud, donde encontramos los ámbitos de aplicación que se van a generar y los principios fundamentales en la interrelación con funcionarios del sistema de salud. Bueno, como podemos ver, el código de AFIDRO nos enmarca muchísimo esas interrelaciones que se tienen en torno a los profesionales de salud, y por eso vamos a tocar también un tema muy importante que tiene que ver con la ley 1164 de 2007, que es la que nos enmarca específicamente algunos aspectos a tener en cuenta en el talento humano en salud. Entonces es importante que también empecemos a diferenciar y a comprender cómo esta ley nos permite establecer las disposiciones relacionadas con los procesos de planeación,
formación, vigilancia y control del ejercicio, desempeño ético del talento humano del área de salud. ¿Mediante qué? Mediante la articulación de los diferentes actores que intervienen en el proceso. Entonces ya podemos ver cuáles son los tipos de interrelación y como lo podemos evidenciar en la imagen, efectivamente son diferentes los campos de acción que se tienen también desde el sector profesional en la regencia de farmacia. ¿Qué nos enmarca esta ley específicamente? Los principios generales, ¿cierto? Hablamos también de los organismos de apoyo para el desarrollo del talento humano en salud, de esas características de formación que debe tener el talento humano en salud, como ya lo mencionábamos y que cuenta y tiene que ver muchísimo con todo lo que tiene que ver con acreditación, el pénsul y demás que se manejan en cada una de las carreras, del ejercicio de los profesionales en las ocupaciones del campo humano en salud, del desempeño que se tiene y sobre todo de esa prestación ética y bioética que se debe dar en los aspectos de salud. Entonces, como podemos ver, efectivamente es una responsabilidad gigante la que nosotros tenemos como regentes de farmacia y sobre todo estamos enmarcados en la legislación colombiana bajo la cual nos va a permitir a nosotros poder entablar una prestación de servicio con calidad y como calidez, como lo mencionaba anteriormente. Adicional a esto, tenemos un factor y contamos con un papel importante también en todo lo que tiene que ver con medicamentos y automedicación. Y aquí es importante también que nosotros entremos a mirar y a determinar qué se entiende por automedicación y efectivamente cómo se ha venido dando esta connotación a través del tiempo y cómo se ha avanzado en la misma y sobre todo porque va muy ligada a una palabra muy importante que tiene que ver con el autocuidado. Entonces, como podemos evidenciar aquí y nos vamos a permitir ampliar un poco, entonces vamos a empezar a entender por automedicación que es esa administración del medicamento que se da prescrita como tal por un médico de una manera no dirigida, ¿cierto? Es un concepto que se tiene del año 1965 y que efectivamente nos da un doble origen al término, donde vamos a entrar a hablar de algo que tiene que ver con la terapia farmacológica y el autocuidado, ¿cierto? Que es un concepto que se maneja actualmente y que la Organización Mundial de la Salud enmarca a través de una práctica responsable. Práctica responsable en cuanto a qué? Efectivamente, mediante la cual los individuos tratan sus enfermedades y condiciones con medicamentos que están aprobados y disponibles para la prescripción. ¿Y qué requiere esto efectivamente? Que se tengan medicamentos seguros, con calidad y con eficiencia y que se den condiciones que sean autorreconocibles para el individuo. Como podemos evidenciar, también son varias las reglamentaciones y la normatividad que se da en torno a esta automedicación y a nuestros medicamentos como tal, y una de ellas pues es la Política Farmacéutica Nacional. Encontramos también la Resolución 1403 del 2007, la 1160 del 2016, la 1478 del 2006, Resolución 0315 del 2020 y el Decreto 2086 del 2010. También hablamos un poco de la dispensación de medicamentos. Efectivamente, bajo esta vamos a estar hablando también, y la compañera Yurani ya lo va a tocar y lo va a ampliar un poco más adelante, del decreto 2200 del 2005, a través del cual se dan las disposiciones, ¿cierto?, de nuestro programa de regencia de farmacia y de cómo se van a dar este manual y condiciones esenciales en los procedimientos de un servicio farmacéutico. Y también entramos a tocar un tema importante que tiene que ver con ese control de precios de medicamentos. Entonces, como nosotros podemos evidenciar, efectivamente jugamos un papel fundamental. Nuestro campo de acción es importantísimo para el bienestar, la promoción de la salud de cada uno de nuestros colombianos. Entonces, importante que demos continuidad a esta apropiación y sobre todo que podamos fortalecernos para poder prestar un servicio con calidad y con calidez. Entonces, doy paso a la compañera Yurani para que podamos ampliar mucho más todo lo que tiene que ver con nuestro decreto 2200. Muchas gracias. Decreto 2200 del 2005, el cual da un inicio a la atención farmacéutica, la cual es una asistencia que se le brinda a un paciente por un químico farmacéutico, el cual le da un seguimiento o control al tratamiento que se da inicios para mejorar su calidad de vida, en la cual se incluye la dispensación, que es la entrega de uno o dos medicamentos o dispositivos que el usuario requiera, en la cual se le da una instrucción del mismo. En algunos establecimientos farmacéuticos que no cuentan con este personal, tienen que darle al paciente ciertos aspectos del medicamento o dispositivo a entregar, por lo cual son la vía de administración, la dosificación, las condiciones de almacenamiento y el proceso que se va a iniciar con este medicamento. La distribución intrahospitalaria es cuando un profesional legalmente autorizado le atiende al paciente en la misma instalación y no tiene que ir a otro establecimiento, ya que el personal está capacitado para hacerlo.
La distribución de medicamentos y dispositivos médicos en estos establecimientos debe tenerse la disponibilidad del producto, el cual se tiene un tiempo y un espacio determinado para la entrega de los mismos. En los establecimientos farmacéuticos son indispensables, ya que estos mismos se encargan de la producción, almacenamiento, distribución, dispensación del mismo. Por ende, ellos se rigen a varias leyes que les ayudan a lo mismo, a poder expender los medicamentos. Pero ciertos medicamentos nos producen unos eventos adversos, los cuales son desafortunados, pero no siempre están ligados con los medicamentos, sino con el tratamiento o el mal manejo de los mismos. Entre ellos tenemos varias ramas, como lo es la farmacocinética clínica, que es una disciplina que se centra en las concentraciones séricas de los fármacos dentro de un margen terapéutico, ya que se consigue la máxima eficacia y la mínima incidencia en efectos adversos. Luego seguimos con la farmaconomía, que es una serie de actividades que se rigen para mejorar el sistema de salud. Epidemiología es un estudio de uso y efecto en el cual se utiliza un número elevado de usuarios, en el cual se le brinda una capacitación y demás sobre los medicamentos y se evalúa si se están siendo utilizados de la mejor manera, en la cual se da inicio a la farmacovigilancia, que es una ciencia de la actividad que se centra en el uso adecuado de los mismos y de cierta manera relacionar los problemas que se han venido presentando en las poblaciones, como uso inadecuado e innecesario de los medicamentos y las intoxicaciones. Gracias a estos controles y demás se ha creado el INVIMA, que es un Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el cual fomenta programas en los que se hace una medida restrictiva del uso inadecuado de medicamentos y en los cuales también los establecimientos farmacéuticos se rigen por ciertas medidas sanitarias para poder expenderlos. Estos servicios farmacéuticos han existido dos tipos, que son independientes y dependientes, que los independientes son encargados como establecimientos farmacéuticos, ya lo sean droguerías o farmacias, y los establecimientos dependientes, que son los cuales están apoyados por una entidad, una institución prestadora de servicios, ya lo sea hospital o demás. Estos establecimientos farmacéuticos tienen ciertos objetivos, como lo son promover, prevenir el uso inadecuado de medicamentos, dar una buena suministración de los mismos y en los cuales se ofrece una atención farmacéutica adecuada. Estos servicios tienen ciertas funciones, como lo son planificar, promover y seleccionar el buen producto que se va a adquirir a los usuarios y de cierta manera participan en la creación y desarrollo de programas en los cuales se da un buen manejo. Los requisitos para tener un establecimiento farmacéutico adecuado se incluye la infraestructura, la dotación de medicamentos, los equipos, el personal idóneo y disponer de un buen recurso humano. De cierta manera, todo establecimiento farmacéutico se rige por un químico farmacéutico o un tecnólogo en regencia en farmacia. Estos centros tienen 3 grados de complejidad, los cuales son baja, mediana y alta. Los farmacéuticos también tienen una clasificación que son minoristas y mayoristas. Los mayoristas son los laboratorios farmacéuticos, los depósitos de drogas, las agencias de especialidades farmacéuticas. Una agencia de especialidad farmacéutica es la que está encargada de un químico farmacéutico y en el que realiza el proceso de recepción y almacenamiento. Un depósito de droga es también por un químico farmacéutico y realiza el proceso de recepción, almacenamiento y reenvase. Los establecimientos farmacéuticos minoristas son las farmacias y droguerías. En la farmacia-droguería realizan el procedimiento de recepción, almacenamiento, dispensación y preparación magistral. Y en la droguería realiza el proceso de recepción, almacenamiento y dispensación.
Estos dos procesos se clasifican en especiales y generales. Los generales son la selección, la adquisición, recepción, almacenamiento, distribución, dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, en los cuales se tiene una participación interdisciplinaria y se brinda una información y una educación al paciente del mismo. Los procesos especiales ya son un poco más complejos, lo cual es la atención farmacéutica, la farmacovigilancia, las preparaciones magistrales, extemporáneas, estériles, nutriciones parenterales, investigaciones clínicas, mezclas de medicamentos y demás, en los cuales pues el personal tiene que ser capacitado para poder realizar los mismos, ya que digamos los procesos generales, como son la selección, es identificar y clasificar estos productos. La adquisición es ya algo como obtener el producto ya dispuesto para el usuario. La recepción y almacenamiento, se tiene que tener en cuenta ciertos lineamientos de los medicamentos, en los cuales deben estar en óptimas condiciones, bien sellados. La normatividad tiene que verse en los mismos, y la distribución de medicamentos y dispositivos médicos tiene que ser transportada de manera adecuada. Hay ciertos medicamentos que requieren ciertas temperaturas, ciertos niveles de congelamiento y demás, entonces pues cada medicamento tiene que tener su cuidado. Bueno, los establecimientos farmacéuticos se centran en darle una buena atención al usuario. Los farmacéuticos deben contar con una infraestructura adecuada, la cual interviene en los techos, los pisos impermeables, una zona restringida, unas unidades sanitarias y demás. Entre ellas está la dotación, implementos, medicamentos, instantes y demás, zonas de refrigeración, el recurso humano, que debe estar capacitado y ser idóneo y prestar una atención óptima a los usuarios. También se rigen mediante manuales de procesos y procedimientos, en los cuales estos mismos ofrecen un servicio que está regido por una normatividad, lo cual son las resoluciones y decretos que antes de formarse la entidad debe hacer un formulario en el cual pues cada establecimiento llena estos lineamientos y está de acuerdo y acepta las condiciones para iniciar con su proceso y en la venta, distribución y dispensación de estos medicamentos. Para un resumen general de las normativas está la resolución 10911 del 1992, el decreto 2205 del 2005, la resolución 1403 del 2007, que son como las más importantes, y cabe resaltar que cada entidad tiene que prestar un adecuado funcionamiento y prestar los servicios óptimos para que el paciente esté a gusto, ya que estos servicios son para todo el mundo, son de accesible. Y muchas gracias.